Buenas tardes. Ya casi comenzamos. Ok. No veo bueno, sí, aquí está Milena. Vamos a darle el micrófono. ¿Cómo está Milena? Está gritando aquí a la gente que se callaran. Espero que nos haya escuchado y si no, No, no. Acabo lo de siento. abrirla. Es que tuve Todo problemas bien. de conexión. Ahora lo estoy haciendo con el internet de mi celular. Yes. Puede que cambie y lo haga ya con el internet normal, pero no me quería conectar. Bueno, tenemos 13 participantes. Yo programé la reunión de manera que se vayan uniendo a medida que van entrando, sin necesidad de darles permiso, o sea, van a entrar automáticamente. También indicarles a los estudiantes que luego de cada clase yo les envío unas notas donde pues les hago anuncios y les recuerdo las fechas y cosas de ese tipo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. También veo que algunos tienen el micrófono abierto. Me da la impresión. Entonces, nada más apagarlo, ¿verdad? Cerrarlo para que no hayan así ruidos ambientales extraños. Y pues vamos a darle la pantalla a Milena. Vamos a ver. Tengo que encontrarla primero. La veo usted en la pantalla, pero sí, aquí está. Ok, ahora eres el host. Entonces ya usted puede compartir pantalla. Y mientras Milena se va pues preparando, pues simplemente presentarla y darle las gracias por sacar el rato, por arreglar su modem, que la semana anterior pues sufrió así una tormenta terrible. Y hoy terminamos el curso, ¿verdad? Con la clase de Milena terminamos el curso, de la última clase. Y tal vez debemos hablar del examen un poquito más adelante. Bueno, ya en las notas de la clase pasada ustedes tienen las fechas, ¿verdad? Para la entrega de la tarea 6, que es hoy. Tenemos también el ensayo, si mal no recuerdo, se entrega el 10 y la colección semestral se entrega el 17. Luego estaba viendo las fechas del examen, pero no vamos a discutirlas ahora, que nos va a tomar un poquito de tiempo. Posiblemente lo podemos hacer al final. Entonces, ya sin más preámbulo, Milena Cambronero es profesora del Centro de Estudios sobre Desarrollo Sostenible o de School for Field Studies. Ella ha sido profesora en el centro en Perú y en el centro en Costa Rica, y su trabajo pues es el manejo de recursos naturales. Ella es egresada del programa de maestría de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, donde se graduó con honores. Entonces, la tenemos de vuelta en la Universidad de Costa Rica, al menos virtualmente, con esta charla. Y muchas gracias, Milena, por sacar el rato. Adelante. A usted, Gerardo, por la invitación. Y bueno, segundito nada más. Listo. Bueno, para empezar, yo les quería comentar también que yo llevé el curso de Historia Natural. Este curso hace exactamente 10 años, entonces con Gerardo también. Y bueno, fue un curso que me gustó mucho y parte de lo que me llamó mucho la atención del curso fue precisamente una gira que hicimos al Tárcoles y donde vimos un poco la problemática de la contaminación ahí. Yo vi que Gerardo puso que la charla iba a ser como de manejo de aguas y yo más bien lo quise enfocar un poco como en la problemática de contaminación del agua, pero va a haber de las dos cosas, entonces por eso no le dije que lo cambiara. Y otra cosa, nada más aclararles que yo no soy experta en el tema ni nada, sino que simplemente es un tema que desde ese entonces me llamó mucho la atención y que luego, bueno, yo hice la maestría, hice mi tesis en otra cosa que no está para nada relacionada con el tema de manejo de aguas, pero recientemente, bueno, por cosas de la vida del trabajo y así, me empecé a involucrar un poquito más
Y ahorita, como parte de la Escuela para Estudios del Medio Ambiente, estamos empezando, el año pasado empezamos con un pequeño proyectito de recuperación de una microcuenca ahí en Atenas. Pero bueno, por el asunto, todo este asunto de la pandemia y todo, entonces ahora está en pausa. Pero entonces lo que yo hice fue como tratar de aproximarme un poco al tema y ver como qué es lo que hay y desde dónde se puede un poco mejorar la situación. Entonces, básicamente era eso, como mi tema de interés es, yo sé que muchos de los ríos de Costa Rica y principalmente los de la gran área metropolitana están sumamente contaminados, se usan como vertederos a cielo abierto, como cloacas a cielo abierto, y bueno, es un problema ambiental, de salud, social, económico y demás, y es un tema bastante complejo. Entonces, lo que yo traté de hacer con la presentación es como resumirlo. Por cierto, que voy a poner el cronómetro. No sé cuánto tiempo tengo. Gerardo me dijo que tenía toda la tarde. Mentiras. Entonces, de lo que les voy a hablar en la presentación es básicamente de esos temas. Entonces, un poquito de la disponibilidad y captación y distribución del agua en Costa Rica. Después, enfocándome particularmente en el caso de la cuenca del Río Grande de Tárcoles. Entonces, algunas generalidades de la cuenca, la problemática ambiental, qué se ha hecho o qué se ha tratado de hacer, cuáles han sido las limitaciones y un poquitito del marco legal y algunas reflexiones finales. Entonces, vamos a ver cómo nos va, que no quede esto hecho así un arroz con mango de cosas. Bueno, entonces para empezar, Costa Rica, como ya probablemente muchos de ustedes conocen, es un país privilegiado en términos de abundancia de recurso hídrico, pues tanto por su ubicación en los trópicos como por su topografía. Entonces la precipitación anual en Costa Rica es de 110 kilómetros cúbicos anuales. A veces estos datos es como que uno tira los números y a uno no le suenan nada, pero para que tengan una idea, son 110 millones de litros que caen en forma de precipitación en el país. Entonces, por, el, por la topografía del país, esa precipitación anual, ¿verdad? Obviamente tiene una distribución a lo largo del año. Y por la topografía del país, entonces esa distribución de agua va a estar distribuida de forma diferente a lo largo del territorio nacional. Entonces, tenemos, como ven aquí, de esos 110 kilómetros cúbicos anuales, hay 73 que van a ir a escorrentías superficiales, es decir, van a drenar hacia los océanos o hacia los lagos y van a conformar parte del agua que está en todos los ríos del país. Y después hay un 37 kilómetros cúbicos del agua que van a infiltrarse y van a formar lo que conocemos como los acuíferos o las aguas subterráneas del país. Entonces, en el país hay bastantes acuíferos, hay cerca de 51, 52 que han sido estudiados. Y bueno, como pueden ver, hay varios en las zonas costeras y esta zona de Talamanca que vemos aquí, ahí no es que no haya acuíferos, sino que son zonas de muy difícil acceso y donde no se ha podido estudiar. Entonces, en términos generales, podemos decir, ¿verdad?, que hay muchísima agua disponible. Entonces, para que tengan una idea, en Costa Rica hay una disponibilidad de agua de 20,000 metros cúbicos por habitante por año. Entonces, un metro cúbico son 1,000 litros de agua. Entonces, también para que tengan una idea, una persona al año gasta aproximadamente, ¿verdad? Bueno, las cosas que uno hace todos los días, ¿verdad? Bañarse o lavar o lo que sea, se gastan 40 metros cúbicos por año, por habitante por año. Entonces, se gastan 40 metros cúbicos y tenemos 20,000 disponibles por habitante. Entonces, suena como un montón, pero bueno, ya vamos a ver que hay algunos problemas también de cómo esa agua es distribuida hacia los hogares. Y además que no estamos considerando ahí, ¿verdad?, el agua que se usa para otros fines. Entonces, cuando vemos esto a nivel regional, bueno, a nivel de Latinoamérica, pues vemos que la situación en términos de disponibilidad de agua es similar a muchos otros países de Latinoamérica. Aquí el verde más oscuro muestra los países con más de 20,000 metros cúbicos por habitante por año. Pero cuando vemos cuánta gente tiene acceso al agua potable, entonces ahí la distribución cambia un poquito más. Entonces vemos que todavía Costa Rica se coloca como uno de esos países donde todavía el 90% de las personas, o cerca del 90% de la población, tiene acceso a agua potable. Y aquí nada más destacar que tal vez ustedes han escuchado que solo en 2 países en Latinoamérica, que son Costa Rica y Chile, es donde uno puede tomar, donde uno le llega el agua potable
al tubo de la casa, ¿verdad? Que eso también es un gran privilegio que tenemos aquí. Y bueno, también en otras ciudades de algunos otros países como en Perú o en Colombia también, que en las capitales todavía se tiene agua potable. Entonces, bueno, en Costa Rica, de acuerdo con los últimos datos de la IA y del Estado de la Nación, cerca de un 98.7% de la población tiene acceso al agua y cerca de un 94% tiene acceso a agua potable. Entonces, obviamente, bueno, esto varía un poco cuando lo vemos ya a nivel regional, ¿verdad? Por provincias. Hay ciertas provincias que tienen menor acceso a agua potable y eso tiene que ver con temas de cuánto dinero se está invirtiendo en infraestructura o simplemente por lo difícil del acceso al agua o también, también obviamente por temas de contaminación y es como parte de lo que vamos a hablar un poco en la charla. Entonces, ¿cómo llega esa agua? Desde que se capta hasta las casas, hasta nuestras casas. Hay varias instituciones que están a cargo de eso. Y una de las más importantes, o la más importante, es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o AIA, que fue fundado en 1961. Entonces, la AIA se encarga de la cobertura de agua potable de cerca de la mitad de la población en Costa Rica. Después, hay otro ente aquí, bueno, que son las ASADAS, que son esas asociaciones administradoras de acueductos rurales, y vemos que hay en el país cerca de 1.400 ASADAS. Entonces, esas ASADAS se encargan de distribuir el agua potable a un cuarto de la población, y después tenemos algunas municipalidades, la empresa de servicios públicos de Heredia, y ya otros entes privados. Entonces, el agua que usamos, la mayoría, por lo menos el 60% de esta agua que se capta viene de acuíferos. Entonces, 60% viene de aguas subterráneas. Yo no sé si ustedes tuvieron chance de leer o si Gerardo les mandó un artículo que yo le compartí, Sí se los mandé, donde se ve ahí. Ajá, bueno, no sí sé se si los tuvieron envié. chance de leer lo que ese artículo como que también muestra, hace como un resumen de la situación del agua en Costa Rica y este grafiquito lo saqué de ahí, entonces vemos que en Costa Rica, esto es tomando en cuenta solo las aguas subterráneas. Todas las aguas subterráneas, hay un 69% que se usa de manera doméstica, es decir, se usa lo que se usa en las casas, ¿verdad? El agua que usamos para tomar, para lavar, etcétera. Y si lo contrastamos con el grafiquillo que está ahí a la par, vemos que más bien a nivel global, el porcentaje, el mayor porcentaje de agua que se utiliza en el país, en el mundo, perdón, se utiliza para agricultura. Pero en Costa Rica, como vemos aquí, agricultura es solo un 6% de esas aguas subterráneas, porque en el país la mayor parte de la irrigación es por las precipitaciones, ¿verdad? Por las lluvias. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa ahora con estos escenarios de cambio climático y reducción de lluvias y demás. Pero bueno, entonces el agua que se usa es mayormente agua subterránea. Y luego esos datos que son como que uno se agarra de los pelos, pero cerca de la mitad, o entre un 47 y 67%, eso depende de la región del país, del agua que se extrae se pierde en el proceso de distribución, ¿verdad? Entonces, se extrae esa agua y de repente no hay fugas, hay averías que se tardan bastante tiempo en darse cuenta de que existen o se arreglan y se vuelven a dañar en el poco tiempo, ¿verdad? Entonces, cerca de la mitad del agua que se extrae, básicamente se pierde. Y tengamos en cuenta aquí que además no es como que se extrae ya, ¿verdad? En Costa Rica más bien no se le da tanto, no hay como tanto un proceso de potabilización, pero sí, obviamente hay una inversión en infraestructura y en asegurarse de que el agua que llega hasta las casas sea agua potable, ¿verdad? Entonces, todo es un nuevo esfuerzo que se pierde en ese proceso de distribución. Y después, no hay un incentivo para el uso eficiente del agua. Entonces, el agua en lo que nosotros consumimos es muy barata. Entonces, para que tengan una idea, esto es con las asadas, ya el precio va a depender de si el agua se clasifica como domiciliar, empresarial, preferencial o de gobierno, entonces ahí varía el precio. Y ya si quieren como ver específicamente los precios por cada uno de estos rubros, pueden ir ahí como
a la página del ARECEP y ver el tarifario de aguas. Pero por ejemplo, las asadas, se cobra por un metro cúbico, se cobra 333 colones. Esto es por 1000 litros de agua. Lo que quiere decir que un litro de agua vale un tercio de colón, 0.33 colones. Entonces es súper, súper barato, y también para que lo tengan en cuenta cuando compran agua embotellada, ¿verdad? Que el litro de agua se supone que el precio base es de 675 colones. Entonces, cuando ustedes compran una botella de agua, un litro de agua, además de que están comprando plástico, están pagando 2000 veces más de lo que pagan en sus casas por tener la misma agua, ¿verdad? Ahí muy buen negocio también. Pero bueno, entonces, aquí lo que quiero resumir con esta primera parte es que en términos generales el recurso es abundante y todavía nosotros nos podemos dar el lujo de tener agua potable en nuestras casas, a pesar lo que se pierde en el proceso de distribución y todo lo demás. Entonces, lo que yo quiero enfocarme es en qué pasa después de que, bueno, ya una vez el agua llega a las casas, y qué pasa después de que nosotros la usamos. Entonces, aquí solo un paréntesis, que es que cuando se habla de la gestión integral del recurso hídrico, bueno, este tema se empezó, el concepto de gestión integral del recurso hídrico se empezó a usar hace como unos 20 años por ahí, y fue así como la panacea, ¿verdad? Como, bueno, vamos a promover el desarrollo sostenible, que ya de por sí es un término ahí bastante contradictorio, ¿verdad? No sabemos si de verdad es posible tener lo que nosotros consideramos desarrollo y que sea sostenible. Entonces, para maximizar el bienestar económico y social sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. Entonces, parte de lo que a la gente le gustó de esta definición es que engloba tanto los aspectos ambientales como los aspectos sociales y económicos también. Y bueno, se ha criticado mucho el término porque a la vez es muy amplio y muy vago, y no sé, es como que no es muy concreto en qué es lo que se debe hacer para gestionar el recurso, ¿verdad? Pero lo que sí quiero enfocarme aquí es que cuando se gestiona el recurso hídrico, además del ciclo hidrológico, que ya todos estamos familiarizados con eso, ¿verdad? Pero para gestionar un recurso tenemos que saber cuánto de ese recurso hay, ¿verdad? Entonces, cuánta precipitación hay a lo largo del año, cómo se distribuye en los diferentes meses, de cuánto disponemos, cuánto podemos extraer, ¿verdad? Entonces, estudiar un poco la parte del balance hídrico, pero a la vez también tenemos que estudiar el ciclo social del agua. Entonces, incluye cómo nosotros los seres humanos interactuamos con el agua en nuestra vida, ¿verdad? Entonces hay una parte de captación, de potabilización, distribución y consumo. Después, aquí lo que les digo, ¿qué pasa después de que se usa el agua? Entonces viene la parte de alcantarillado, y después tratamiento y retorno al medio ambiente. Entonces en Costa Rica y en muchos otros países, lamentablemente el problema está precisamente en ese punto, en qué es lo que pasa después de que usamos el agua. Entonces, bueno, eso como introducción. Y ahora les quiero hablar específicamente del caso de la cuenca del Río Grande de Tárcoles, que, bueno, la problemática de la cuenca del Río Grande de Tárcoles tampoco es exclusiva de esta, pero es una cuenca, una de las más importantes del país, y vamos a ver ahorita por qué. Entonces, cuando hablamos, también una de las cosas es que hace poco se empezó a tratar la gestión del recurso hídrico a partir de las cuencas hidrográficas. Entonces, una cuenca es básicamente un territorio o un área donde el agua va a drenar hacia un único punto, ya sea un río o un lago o otro río. Y la delimitación está delimitada por la divisoria de aguas. Tal vez, bueno, les enseño aquí, tal vez es un poco más claro cuando uno ve un modelo elevacional. Entonces ya uno sabe, por ejemplo, si cae agua por aquí, ya sabe que esa agua por gravedad, va a llegar hasta este punto. Entonces, eso es lo que se define como una cuenca hidrográfica. Entonces ahí les pongo, bueno, cuenca hidrográfica versus cuenca hidrológica, porque las cuencas hidrográficas toman en cuenta las aguas superficiales, mientras que las cuencas hidrológicas toman en cuenta las aguas subterráneas también. Entonces ya va a ir otra delimitación. Pero bueno, en Costa Rica entonces hay 34
cuencas hidrográficas, que son las que vemos ahí. Y la cuenca del río Tárcoles es esta que queda aquí en el centro del país. Entonces aquí otra vez, bueno, esta es la cuenca del río Grande de Tárcoles y por aquí está el Poás, el Barba, y ya por esta zona aquí está una partecita de Cartago, San José, Heredia, Alajuela y bueno, la desembocadura que incluye también la provincia de Punta Arenas. Entonces, la cuenca del río Grande de Tárcoles es solo el 4.2% del territorio nacional, pero tiene un poco más de la mitad de la población de Costa Rica. Entonces, si la medimos desde donde inicia bueno, también. Otra cosita es que esta es toda la cuenca y la cuenca está conformada por dos subcuencas que se unen, que es la subcuenca, la que vemos aquí como en celeste, esa es la subcuenca del río Virilla, y la que está aquí como en rosaditos es la cuenca del río Grande de San Ramón. Entonces, esos dos ríos, grandes ríos, se unen y forman la subcuenca del río Grande de Tárcoles. Entonces, otra cosa importante es que, bueno, vemos como que hay una aproximación para manejar el recurso hídrico a nivel de cuenca, pero cada una de esas divisiones que ustedes ven ahí es un cantón. Entonces, hay 38 cantones que están dentro de esa cuenca. Y todavía, si le sumamos además las áreas de conservación, aquí se dividirían dos, más o menos por aquí, y entonces incluiría el área de conservación central y después el área de conservación, el ACOPAC, el área de conservación del Pacífico Central. Entonces, a la hora de tratar de manejar esto, es necesaria mucha coordinación y mucha integración entre todos estos entes, ¿verdad? Entonces, sí, eso. Y ya para que vean aquí, bueno, incluye, como les digo, 5 de las 7 provincias del país. Entonces, ya la cuenca iría por toda esta zona por aquí. Vemos que incluye, bueno, gran parte de la mayoría, o casi toda la gran área metropolitana, y hasta su desembocadura. Por aquí está el Parque Nacional Carara, y por aquí está el Manglar de Guacalillo, y por aquí es donde está la desembocadura del Tárcoles. Entonces, la cuenca incluye, como les digo, es solo un 4.2% de la población del territorio costarricense, pero incluye 57% de la población de Costa Rica. Y además, más del 85% de la industria, transporte y comercio. Y recordemos que desde un poquito más tarde de la independencia de Costa Rica, el café fue bastante importante y todavía tiene cierta importancia como producto de exportación. Entonces, gran parte de esta región central eran plantaciones de café, pero durante los últimos años lo que se ha visto es esta conversión del uso de la tierra, y entonces lo que se ve es una mayor urbanización. Entonces, ya con solo ver este mapa uno ve parte de la problemática, ¿verdad? La urbanización descontrolada, y se ve deforestación, y con el hecho de que haya este café y que más del 50% de los beneficios de café estén también ahí, pero ya el café lleva cierto proceso de lavado antes de secarlo, y parte de esos residuos también van a dar directamente a los ríos, además de los agroquímicos que se usan para cultivar el café. Entonces, bueno, ahí. También dentro de la cuenca, como les dije, hay como cerca de 50 acuíferos que han sido estudiados a nivel nacional. Y a pesar de que la cuenca es pequeñita, de esos 50 hay 10 acuíferos que están dentro. Entonces aquí quiero nada más que noten, bueno, la delimitación de dónde están los acuíferos, y después los puntillos esos negros, esos representan las ciudades, ¿verdad? Entonces, no sé, por aquí se ve Atenas, San Ramón, Palmares. Bueno, es un poco difícil de leer, pero aquí está básicamente todo Chepe. Entonces, vemos que la parte de toda esa urbanización está sobre esos acuíferos. Obviamente, las áreas donde se capta el agua están en las zonas altas, que no están, bueno, que están un poco más alejadas aunque no tanto, de esos centros urbanísticos. Y ahí están los nombres de los acuíferos.
para que los tengan por ahí. Y Sura, yo le puse un asterisquillo ahí a este acuífero de Barba Colima, porque de todas las aguas, de toda el agua que se extrae, de toda la cuenca del Tárcoles, el 64% se extrae del acuífero de Barba Colima. Y además, bueno, es en términos de aguas subterráneas, y además el 50% de los pozos registrados, eso se pueden usar para consumo humano también, o bueno, hay personas que lo usan para diferentes fines, pero el 50% de los pozos registrados se encuentra dentro de la cuenca del Río Grande de Tárcoles. Y aquí un poco el uso del agua. Antes, el grafiquillo que les mostré antes era del uso de aguas subterráneas. Aquí incluye aguas superficiales también. Entonces, vemos que hay un 76% del agua de la cuenca que se usa para producir energía hidroeléctrica, y aquí sube un poquillo la parte de riego y también de consumo humano. Entonces, eso para que tengan una idea de en qué se usa el agua dentro de la cuenca. Y entonces otra vez, bueno, el uso, la distribución del agua está, digamos, que más o menos bien, pero entonces, ¿qué pasa después de que se usa esa agua? Entonces, en el país, este gráfico que está aquí, bueno, tal vez voy a poner los dos de una vez. El gráfico que está a la izquierda muestra cómo se tratan las aguas residuales, o no se tratan, bueno, cómo se disponen las aguas residuales en el país, que son, ahí les puse de nuevo esos números que son como 900,000 metros cúbicos, 900 millones de litros al día, una cosa así. Entonces, y en la cuenca del Río Grande de Tárcoles, esos, a veces la gente lo transforma a piscinas olímpicas. Entonces, para que tengan una idea, 250,000 metros cúbicos de desechos es el equivalente a 100 piscinas olímpicas. Entonces, cuando hablamos de aguas residuales, aquí estamos hablando de aguas negras, de aguas grises, y básicamente toda la basura, todo lo que ustedes se puedan imaginar que puede ir en una alcantarilla, ¿verdad? Entonces, 100 piscinas olímpicas de eso van a dar a la cuenca del Río Grande de Tárcoles por día, ¿verdad? Y de eso solo un 14% recibe algún tipo de tratamiento. Y ven aquí, como en los dos casos, esto es para la cuenca del Río Grande de Tárcoles y a nivel nacional, el 70% de esas aguas residuales van hacia un tanque séptico. Entonces ya uno ve esos, ya un 70%, bueno, eso no es bastante, ¿verdad? Entonces uno puede que se tranquilice, ¿verdad? Pensando como que está bien, ¿verdad? Usar el tanque séptico, lo cual es bueno siempre y cuando se le dé el mantenimiento adecuado, ¿verdad? Entonces, este es un diagrama básico de qué es un tanque séptico y cómo funciona. Hay algunos que tienen como dos cámaras aquí, pero es básicamente un recipiente y hay un conducto que es el que va a traer todas las aguas negras de las casas, y todas esas aguas negras y desechos fecales van a ir a ese contenedor junto con el agua, que esta es otra cosa, ¿verdad? O sea, somos uno de los dos países a nivel latinoamericano que recibe agua potable en la casa, ¿verdad? Y entonces agarramos esa agua potable, la llenamos de caca y después la tiramos al tanque séptico. Pero bueno, ya esa es otra historia también de cómo tal vez podemos empezar a pensar un poco mejor en cómo disponer de nuestros desechos fecales, ¿verdad? Entonces, bueno, el asunto es que el agua llega ahí junto con los desechos, y después las mismas bacterias, a veces venden algunos paquetillos como que se usan, que también que pueden ayudar a las bacterias ahí a degradar un poco esa materia fecal, y después hay otro tubo, que ese tubo es por donde va a salir el agua que ya ha sido más o menos tratada. Pero entonces aquí el punto es que no es solo el hecho de tener el tanque séptico, sino que, como les digo, que el tanque séptico esté en las condiciones adecuadas, que haya sido construido dependiendo de la cantidad de personas que hayan en la casa, que también considere, bueno, aquí incluí también esto para que no se me olvidara un poco el tipo de suelo, ¿verdad? Hay suelos que son donde el agua se infiltra más fácilmente que en otros, entonces también eso son varias cosas que hay que considerar a la hora de mantener
tanque séptico. Entonces, una de las cosas que la gente ha notado cuando le pregunta a las personas que viven en las casas qué manejo se les da al tanque séptico es que la gente no sabe qué tamaño es el tanque, no sabe cada cuánto hay que limpiarlo. Y también otra cosa es que, bueno, tiran cosas en el servicio sanitario que no deberían ir al tanque séptico. La gente limpia, usa un montón de desinfectante y cloro y cosas que al final van a alterar los ecosistemas, ¿verdad? Que están ahí trabajando en el tanque séptico. Entonces, bueno, eso por un lado. Luego, por otro lado, hay un límite de saturación del agua, de la tierra, ¿verdad? También del suelo, pues. Entonces, eso es otra cosa también que hay que considerar, ¿verdad? Si yo tengo un tanque séptico y mi vecino tiene la casa a los 10 metros y tiene otro tanque séptico ahí y mi otro vecino tiene otro tanque séptico, entonces puede que el sistema no esté funcionando tan adecuadamente como se debería. Y además hay otra cosa también que es como que uno se riega las bilis, ¿verdad? Que hasta hace muy poco tiempo, también algunos de los camiones de estos que llegan a limpiar los tanques sépticos, porque se llenan de esta materia, lo que llaman como lodos fecales. Y entonces lo que la gente del mantenimiento hace es llegar y succionar todo lo que hay ahí. Entonces ha habido muchos casos, hasta hace muy poco tiempo, donde esos mismos camiones que iban y limpiaban los tanques sépticos llegaban y los tiraban en el río, no sé, a la 1 o 2 de la mañana cuando nadie se da cuenta, o en alguna propiedad por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, eso por un lado. Luego aquí otro pequeño paréntesis, esto es respecto a los tipos de acuíferos que hay. Tal vez ustedes se acuerdan de eso cuando llevaron geología, pero nada más como para aclarar un poquillo ahí. La gente, a diferencia de lo que mucha gente se imagina de las aguas subterráneas, que son como ríos subterráneos, que en realidad sí hay, la mayoría del agua subterránea está almacenada en las zonas porosas de cierto tipo de rocas. Entonces, hay rocas que son más porosas y que son más permeables y otras rocas que no. Entonces, por ejemplo, hay un tipo de acuífero que tenemos una capa de rocas que no son porosas, una capa de rocas porosas y otra capa de rocas que no son porosas. Entonces, ese acuífero es lo que se llama un acuífero confinado. Cuando no hay una capa impermeable encima de esta otra capa de rocas que son permeables, entonces ahí es donde tenemos un acuífero no confinado. Entonces, dependiendo del tipo de acuífero, tener mal sistemas de tanques sépticos o contaminación en las zonas superficiales puede o no afectar el agua subterránea. Y también lo mismo para los ríos, ¿verdad? Entonces, en este diagramilla ahí se muestra el nivel o la capa freática y cómo esto puede variar la relación del agua que está del agua subterránea y el agua superficial, cómo puede variar dependiendo del nivel de saturación del suelo, en ese caso. Entonces, aquí lo que quiero decir es que si hay contaminantes en el acuífero, esos contaminantes pueden transferirse al río, pero lo más probable es que sea de la forma contraria, ¿verdad? Que haya cosas que se tiren al río y que vayan a terminar contaminando los acuíferos. Entonces recordemos hace 2 o 3 diapositivas que les enseñé la cantidad de pozos que se usan en el país para consumo y también la cantidad de acuíferos y demás. Entonces es un tema realmente preocupante. Entonces, vemos por un lado también que hay una urbanización descontrolada, ¿verdad? Aquí tenemos la parte aquí en Heredia, por aquí está el Barba, el acuífero Barba Colima, y vemos también que no hay una restricción, o no hay un control de ese crecimiento urbanístico, ¿verdad? Entonces cada vez es más y más, y no hay como una planificación o gestión, o no se cumplen las normas. Entonces, de nuevo, volviendo al ejemplo de los tanques sépticos, si cada una de estas casas tiene un tanque séptico, imagínense cómo puede estar ese subsuelo, ese suelo, en términos de coliformes fecales y de nitratos, que son productos también de la descomposición de la materia fecal. Y con el segundo diagramilla que les enseñé,
también vean que aquí, esta franjita verde que se ve aquí es porque por ahí va un río, ¿verdad? Y eso es porque hay una ley que es la ley forestal, y en el artículo 33 de esa ley se establece cuáles son las zonas protegidas a lo largo de los ríos y quebradas del país. Entonces, en zona rural se supone que tiene que haber cobertura vegetal de 10 metros a cada lado del río. En zona urbana, en zona urbana 10 metros, en zona rural 15 metros, en zona de pendiente 50 metros, y en donde están las nacientes de los ríos son un radio de 100 metros en la naciente o de 200 metros si es para consumo humano. Pero entonces vemos, bueno, que esto tal vez pueda proteger un poco o pueda funcionar como una zona ahí de amortiguamiento entre el río y cualquier tipo de actividad que se tenga a lo largo del río, pero no necesariamente eso significa que se esté protegiendo, las aguas subterráneas, ¿verdad? Es como que la ley ¿cómo se dice? Bueno, entró en vigencia en el 96, ¿verdad? Entonces también eh, era con los conocimientos que se tenían en esa época, que tampoco fue hace tanto tiempo. Pero bueno, hay ciertas inconsistencias, ¿verdad? Entre qué hace usted con proteger esa franja de 10, 20 metros a lo largo de la quebrada si todo el mundo está logrando proteger los acuíferos o las aguas subterráneas de ahí. Entonces, bueno, eso. Y mucho, aquí les puse también el cumplimiento, también incumplimiento de las normativas ambientales existentes. Entonces, puede que la ley diga que, bueno, no se pueden construir casas en este, pero este escenario que vemos aquí es bastante común. Entonces, hay gente que construye las casas a 0 metros a la orilla de la quebrada del río. Y entonces vemos aquí, bueno, aquí están las tuberías. Esto fue en ese proyectito que les contaba que empezamos el año pasado ahí en Atenas, ahí con los estudiantes, ¿verdad? Y teníamos que pasar corriendo porque por ratos empezaba a salir, ¿verdad? El agua. Esperamos que fuera el agua de la lavadora y no del baño, ¿verdad? Pero eso es un escenario relativamente común. Y entonces las estudiantes preguntaban, pero ¿por qué es una ley? ¿Por qué pasa eso? Y bueno, hay muchas respuestas. Algunas tendrán que ver con, bueno, ya son temas también socioeconómicos, ¿verdad? Personas que no tienen posibilidad de construir sus casas en otros lugares, o también hay temas de corrupción ahí, de falta de monitoreo, etcétera. Entonces, y lo mismo, esto aplica lo que les estaba diciendo, esta franja de protección aplica también para las áreas agrícolas y de industria. Entonces aquí, esto es ahí en Grecia, todo lo que se ven ahí es como los cañales y algunas zonas de cafetales también. Entonces hay una franja a lo largo del río que está protegida, pero muchos de esos monocultivos, bueno, en el caso de la caña y el café también utilizan muchos agroquímicos, pesticidas, fertilizantes nitrogenados. Y si eso no se usa de manera adecuada, bueno, ya sabemos que Costa Rica es uno de los países que a nivel mundial usa más pesticidas por área, ¿verdad? Entonces, cuando hay un exceso de agroquímicos y hay fuertes lluvias, como las que vemos ahorita en la época lluviosa, entonces lo que va a pasar probablemente es que mucho de ese material o de esas sustancias agroquímicas van a terminar en el río o en las aguas subterráneas. Y eso que ni siquiera estamos hablando en la cuenca del Tárcoles, el caso de las piñeras y las bananeras, ¿verdad? Y también, bueno, aquí no me metí mucho en esto, pero hay también otro mundo de todo lo que pasa en el Tárcoles a nivel industrial, producción de metales, de bebidas. Ah, bueno, esto que se ve aquí es la Fábrica Nacional de Licores también. Y petroquímicos, electrónicos, etc. Entonces, bueno, creo que voy un poquillo bien. Apenas. Entonces, eso era en cuanto a la contaminación un poco de aguas subterráneas. Y también hay todo un tema de la contaminación, por supuesto,
es la más evidente para nosotros, que es la contaminación de las aguas fecales. Entonces, bueno, ese fue el dato que les di antes de las 100 piscinas olímpicas de aguas residuales que se tiran al Tárcoles al día, o en la cuenca, pues. Y para que tengan una idea, este es, bueno, fue un estudio que hizo el IEA en el 2017 y tomó varias muestras, varias zonas a lo largo de la cuenca, en varios, y así tomó muestras y midió diferentes cosas. Entre una de esas cosas que midió fue la cantidad de coliformes fecales. Entonces, los coliformes fecales en sí no son entonces, la cantidad de coliformes fecales en 100 mililitros de agua que es permitida para agua potable es cero. Entonces, no debería haber, en agua potable no debería haber coliformes fecales. Ahora sí es para nado, se tienen máximo estos coliformes fecales en 100 mililitros de agua. Y si es para riego o para pesca, entonces el valor recomendado es menos de 1000 coliformes fecales en 100 mililitros de agua. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron? En la boca del Tárcoles 230,000 coliformes fecales. Por eso yo digo como que muchos de los ríos están llenos literalmente están llenos de mierda. Y este río Tárcoles, como ustedes tal vez sabrán, por estas y muchas otras razones, se le ha declarado como el río más contaminado de Centroamérica. Y por supuesto también hay el tema de desechos sólidos que vamos a ver ahorita, pero se estima que entre el 2005 y el 2012 la cuenca del Río Grande de Tárcoles recibió 1.6 millones de kilos de residuos o desechos. Y bueno, este problema tampoco es que es súper reciente, ¿verdad? Sino que ya tiene historia. Entonces, otra cosa que yo les quería mostrar, porque, bueno, más o menos bien con el tiempo, espero no extenderme mucho, ya casi. Es que ese tema ya tiene su historia, ¿verdad? Entonces, los problemas que estamos viendo ahora tal vez son un poco más graves que hace algunos años, pero se ven empezaron a incrementar desde los 70s, 80s, ¿verdad? Entonces, en los 90s, esto ya es como entrando a una parte de qué es lo que se ha tratado de hacer o qué es lo que se ha hecho. Se creó una comisión que se llama la Comisión del Río Grande de Tárcoles, y esto empezó por la localidad de San José, donde se quería recuperar el río Torres. Entonces, una de las personas encargadas de ahí y tomó toda la iniciativa, hizo todos los contactos y logró que en 1993, por decreto, se creara esta comisión. Entonces, lo que esta persona quería era, empezó como el proyecto de recuperación del río Torres, pero esta persona se dio cuenta de que el problema iba más allá de la Municipalidad de San José. Entonces dijo, bueno, hay que hacer algo un poco más a nivel provincial, más que a nivel cantonal, ¿verdad? Entonces se creó esta comisión que incluía todas estas instituciones y, bueno, ahí pueden leer rápidamente. Creo que voy a tomar más tiempo de la cuenta, pero bueno. Que todas esas instituciones y entonces entre 1994 y 1998 esta comisión fue bastante activa, tuvo bastante éxito, más del que se esperaba. Se hicieron programas de voluntariado de reducción de desechos que incluían varias industrias a nivel de la cuenca y muchas de las industrias se apuntaron, hubo una reducción, se dieron resultados en muy poco tiempo, hubo programas de reforestación y fue como que fue bastante activo durante este periodo, pero después del 1998 la actividad disminuyó. Y el hecho de que sea este periodo precisamente, un periodo de 4 años,
donde hubo mucha actividad y después ya no, ya tal vez les daban indicadores de que tiene que ver con asuntos más que todo políticos. Entonces, hubo un cambio en la presidencia, un cambio en las personas que estaban encargadas de la comisión, y después de que hubo bastantes resultados positivos, todo se vino abajo, más o menos, por decirlo así. Entonces, hubo una persona en específico que fue un regidor de la Municipalidad de San José que empezó con este proyecto y le puso bastante. Y se dio cuenta, ¿verdad?, de esta necesidad de ir más allá de las fronteras cantonales. Entonces, a mí me da un poco de esperanza porque demostró como que tal vez lo que hace falta es un poco de voluntad política e institucional para ver resultados, ¿verdad? Pero a la vez, la iniciativa tuvo algunas debilidades, que fue esta vulnerabilidad ante cambios políticos y que se hizo un decreto y no una ley. Entonces, yo no sé mucho de derecho, pero entiendo que, bueno, la ley está por encima del decreto y además no se definieron los fondos ni cómo se iba a manejar la comisión. Entonces ahí la historia murió hasta el 2004. Entonces, bueno, se hizo esta iniciativa, se logró reducir un poco los desechos, pero después, ¿qué era lo que estaba pasando? Que las comunidades que estaban sufriendo eran las que estaban cerca de la desembocadura del Tárcoles, porque eran los que recibían toda esta cantidad, ¿verdad?, de desechos. Entonces, cuando yo llevé Historia Natural hace 10 años, la boca del Tárcoles se veía un poco así. Ahora se ha reducido un poco por un asunto que ya vamos a ver ahorita. Pero entonces la gente que estaba sufriendo era la gente de las comunidades de Guacalillo, de Playa Azul, de Tárcoles. Entonces dijeron, bueno, esto ya no puede ser, ¿verdad? Entonces en el 2004 se unieron el Partido Garavito Ecológico, COPE Solidario, la Municipalidad de Punta Arenas y la Defensoría de los Habitantes, y pusieron un recurso de amparo, y en el 2007 la Sala Constitucional declaró lo que se conoce como el voto Garavito. Entonces vean que hay un periodo ahí de 3 años, ¿verdad?, de espera para que se lograran ver los resultados. Pero entonces lo que ellos hicieron fue denunciaron, dijeron, ok, esto está pasando, toda la cuenca del Río Grande de Tárcoles es culpable. Entonces, incluyendo las municipalidades, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, todo el mundo. Toda la Sala Constitucional dijo, bueno, los declara a todos culpables y hay que hacer algo ya. Pero pasaron los años y hasta el 2013 se creó la Comisión para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles, que esa comisión, y vean también otra vez el periodo de tiempo entre el 2007 y el 2013, ¿verdad? Que lo que hizo fue de nuevo crear otra vez, recrear la primera comisión que se hizo, y estos son un poco los actores, no me voy a meter mucho en eso, pero se basan bastante en esa división de manejo de recursos o gestión de recursos hídricos que les dije al principio. Entonces, el plan es como coordinar, planificar y promover el desarrollo sostenible y a la vez proteger los recursos naturales. Entonces, después de 7 años, tampoco se han visto muchos resultados, pero también para no desanimarlos mucho, ha habido bastantes avances a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, ya hay una política nacional de agua potable, que la mayoría de la información que les di al principio es de que ven aquí a la izquierda. Por si están interesados, está disponible ahí en la página de la AIA. Y la política nacional de saneamiento de aguas residuales. Entonces, se han hecho muchas inversiones. Bien, voy a avanzar aquí un poquito más rápido. Cualquier cosa también, Gerardo, yo le compartí la presentación, entonces se la tienen ahí disponible. Pero vemos aquí, bueno, la inversión que se ha hecho en acueductos, en alcantarillados, y Sanevar es un programa de saneamiento básico rural, saneamiento básico de las zonas rurales que tiene el Ministerio de Salud, donde se les da, se construyen tanques sépticos en poblaciones en poblaciones que están en pobreza extrema. Entonces vemos aquí la cantidad de plata que se ha invertido en este periodo 2011-2015, y que la inversión ha sido 67% menos para alcantarillados que para acueductos. Y como ustedes sabrán, seguro los que viven ahí por las zonas de San José, Atillos y por esos lados, que han tenido problemas con agua recientemente, también ahora se está planeando invertir muchísimo más para lograr que esa agua llegue
a esas zonas de San José. Entonces, otro de los avances también ha sido el tratamiento de aguas residuales, o sea, las plantas de tratamientos. Entonces, hay más o menos estas que ustedes ven aquí en este mapa, y la más grande es esta que se llama planta de tratamiento de aguas residuales, Los Tajos. Y no sé si la han escuchado, pero está ahí por La Uruca. Entonces, la planta de tratamiento más grande que tiene Costa Rica empezó el 2008, empezó el diseño. En el 2015 entra en operación, pero el tratamiento que se da, o sea, es una planta inmensa a la que se le ha invertido muchísimo dinero, pero algo también que hay que considerar cuando se habla de las plantas de tratamiento es como que tampoco son la solución así, como no es como que el agua entra hiper sucia y sale así cristalina y que no se la puede tomar, no, es como que entra hiper sucia y sale un poquillo menos sucia. Entonces a esta planta todavía le hace falta una fase más de construcción. Entonces lo que está trabajando ahorita, igual está tratando la mayor parte de los residuos que llegan ahí. Entonces, desde el 2016, hace 4 años, se está procesando entre 480 y 500 litros por segundo. Y está trabajando a un 18% de su capacidad. O sea, la planta más grande que tiene el país y trabaja solo a un 18% de la capacidad. Entonces, ustedes se preguntarán por qué. Entonces, esto es porque el AIA se quedó sin plata para completar el alcantarillado sanitario. Entonces, hay una planta de tratamiento gigante que podría estar tratando toda esa agua que va a dar al río, pero no hay plata para terminar de conectar la planta con el resto del alcantarillado. Entonces, bueno, ahí pueden ver más o menos la plata la inversión que se ha hecho, y es las estimaciones de cuánto va a costar han cambiado un poco. Entonces ahora a la IA le hacen falta como 175 millones de dólares para terminar. Eso por un lado. Luego, por otro lado, tampoco es que estoy criticando, que está muy bien que la planta esté en funcionamiento y todo, ¿verdad? Pero aquí está la planta de tratamiento, como les digo, trabajando a un 18% de su capacidad. Aquí está el río Virilla y aquí está el río Torres abajo. Y ven que aquí está la planta de tratamiento. Entonces esas aguas sucias salen un poquito menos sucias, y aquí a los 700 metros de la planta de tratamiento está la Carpio. Entonces, también aquí hay ya un tema de bastante complejo ya de términos sociales, económicos, en los que no me voy a meter, pero además del crecimiento desordenado este asentamiento, ¿verdad? Hay un muy mal manejo de residuos. Entonces, bastante de la cantidad de desechos que están en esa zona van a dar directamente en el río. Entonces, y por otro lado, estamos cerca del final. Creo que lo voy a lograr en menos de una hora. Pensaba hacerlo en 45 minutos. Bueno, también hay un problema, como les digo, de residuos sólidos. Entonces, hace 10 años que yo les decía, en la boca del Río Grande de Tárcoles se veía gran cantidad bueno, plásticos, todo lo que ustedes imaginen. Todo lo que la gente compra en Navidad y se vuelven locos ahí en los chinos, todo eso va a parar, o iba a parar ahí. Ahora queda gran parte de esos residuos sólidos, son atrapados por estas plantas hidroeléctricas que fueron creadas en los últimos años. Entonces, por ejemplo, por ahí les pongo algunos ejemplos y de nuevo les doy estos números que son así como 515 toneladas. Bueno, ¿qué es eso? Pero para que tengan una idea, aquí este video dura como 5 minutos. Esto es en un proyecto hidroeléctrico, no es de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, pero es de un proyecto relativamente pequeño que está ahí en Atenas. Y ahí pueden ver un poco las dimensiones. Dura un minuto, vamos a hacer un minuto de silencio por los ríos del país.
bueno, eso para que tengan una idea y ya. No sé si son tan sensibles a esto que no se pongan a llorar, como uno que se pone ahí a... es que es bastante impresionante y es solo una pequeña parte de todos los residuos que van a dar, o que antes iban a dar al mar y que ahorita están ahí retenidos por estas represas. Yo lo pongo como un avance, no sé si es avance o no, de que ahora toda esta basura termina en un botadero en lugar bueno, un relleno sanitario en lugar de en el mar. Pero bueno, también para que no se pongan tristes, eso es como parte de cómo está la situación, pero, uy, ya no más. Pero también hay muchas iniciativas locales ahora, entonces hay bastantes asociaciones y grupos a nivel nacional que se han encargado un poco de tratar de aproximarse a esta problemática, ¿verdad? Entonces aquí puse, esto tal vez no mucha gente la conozca, la puse ahí porque es la asociación, una asociación de desarrollo en Atenas, que es con la que habíamos empezado a trabajar para la recuperación de esta microcuenca ahí en Atenas. Entonces, hay iniciativas locales y esto es lo que se conoce como estrategias bottom-up, que son como estrategias que son iniciativas desde las comunidades, que están súper bien, pero que un poquillo lo que me han contado la gente, por ejemplo, de esta asociación que les cuento, es que algo que, una de las limitantes que ellos tienen es que está bien, se puede hacer mucho, se pueden hacer, por ejemplo, campañas de, no sé, recolección de basura, de educación ambiental, de reforestación o lo que sea, pero hay un límite que estas asociaciones tienen y al final, creo que se lo puse ahí, sí, al final los que tienen la última palabra son las instituciones ya gubernamentales, ¿verdad? Las municipalidades o el MINAE o el Ministerio de Salud. Entonces, una persona como ciudadano promedio no puede llegar, como si ve a alguien que se está construyendo la casa a la orilla del río, no puede llegar y decirle no la construya ahí porque va contra la ley, porque no tiene ese poder legal. Entonces, están bien, pero hay un límite de lo que se puede hacer a nivel local. Entonces, otra vez, no sé si leyeron el artículo pero ahí hablaba un poco de que uno de los problemas que tenemos a nivel nacional es hay demás instituciones que están a cargo de manejar el agua. Entonces, hay más de 15, aquí solo hay algunos ejemplos, y a mí me encanta este diagrama porque es una forma así súper creativa y simpática de mostrar por qué es tan difícil, por qué nada sirve, no mentiras, por qué es tan difícil gestionar el recurso hídrico en el país. Entonces, aquí vemos en esta linecita por aquí los roles de dirección y política, regulación, control y vigilancia y operación. Y aquí vemos el traslape que hay entre todas esas instituciones. Entonces, por ejemplo, hay un problema y digamos que hay 10 personas a cargo o 10 instituciones a cargo de resolver ese problema. ¿Qué es lo que va a pasar? Que dicen, bueno, eso no me toca a mí, le toca a aquel, porque la ley dice tal cosa, ¿verdad? Entonces, hay un problema ahí de traslape de las funciones de todas estas instituciones. Y por otro lado, también hay un problema de limitación económica y problema de limitación de recurso humano también, ¿no? Es como que hay muy poquita gente a cargo de ciertas cosas. Por ejemplo, qué sé yo, que hay denuncias porque hay gente que está tirando el agua contaminada en el río, pero hay, no sé, 3 o 4 personas en el Ministerio de Salud que están encargadas de ver todas esas denuncias. Entonces hay un problema también ahí de limitación de recurso humano. Y por otro lado, también hay algunas iniciativas gubernamentales. Esta que ven aquí se publicó ahora el 28 de febrero de este año, y son ya iniciativas o estrategias que llamamos top-down, que entonces van desde las instituciones gubernamentales hacia ya el funcionamiento a nivel local. Entonces, bueno, aquí solo un ejemplo, y también todas las municipalidades que están dentro de la cuenca del Río Grande Tárcoles, por estar en esta comisión, también tienen que tener dentro de su plan anual eh, estos ejes temáticos que están relacionados con la gestión del recurso hídrico.
Y ya para ir finalizando, entonces el marco legal del país, también estas otras limitantes, es que hay demasiadas leyes, hay 275 leyes que están relacionadas con temas ambientales, tal vez no necesariamente con agua específicamente, pero que tienen algo que ver con manejo de recursos hídricos. Entonces, hay una gran cantidad de leyes que están un poco desarticuladas, algunas están bien, otras cuesta, por ejemplo, saber quién está a cargo de qué, y ahí les resalto en rojo que la ley de aguas del país, la ley que tenemos ahorita es de 1942, lo cual es pues bastante ridículo porque la situación que está viviendo Costa Rica en este momento jamás y nunca es la misma que se vivió en 1942. Pero ha habido algunos esfuerzos por crear una nueva ley de aguas que sea más integral, ¿verdad? Entonces, y que articule todo ese montón de instituciones y de leyes que están por ahí en funcionamiento ahorita. Entonces, en el 2001 se empezó con este nuevo proyecto de ley y ya tenemos 19 años y todavía pues no se ha logrado. Pero parte de las razones por las que no se ha logrado es porque hay todavía ciertas inconsistencias. Entonces aquí les voy a poner, creo que borré un poco un par porque me da miedo, ¿no?, de que iba a durar mucho, pero de las críticas que se le han hecho a este nuevo proyecto de ley. Y bueno, una de ellas es que modifica la definición de uso doméstico del agua, entonces considera como uso doméstico a esas fincas agropecuarias de menos de 1 hectárea o fincas ganaderas de 35 hectáreas. O sea, tengo una finca ganadera de 35 hectáreas y tengo que eso es uso doméstico, entonces por eso no tengo que pedir permiso para usar el agua. O cosas así. Se pueden realizar inspecciones solo cuando haya una denuncia formal. Entonces, eso también es, bueno, no es como que la gente me imagino que el Ministerio de Salud, que son los que van a estar encargados de eso, como que solo van a ir a ver cuál es la condición del río si es que alguien llega a denunciar qué es lo que está pasando en el río. Otra cosa es que la Dirección de Aguas del MINAE puede dar permisos para obras o actividades en áreas protegidas, en estas zonas de protección que les decía antes, sin necesidad de que haya una declaratoria de conveniencia nacional, que es como lo establece la ley ahorita. Entonces, yo puedo ir nada más y pedir el permiso a la Dirección de Aguas y va a depender de ellos si me dan el permiso o no de hacer lo que yo quiera a la orilla del río o en la naciente del río. Y en zonas donde ya se ha deforestado esas áreas protegidas, se reforesta solo un 5 metros desde el cuerpo de agua. Entonces, es como que más bien estamos procediendo un poco en este tipo de legislaciones. Y también, tal vez este es uno de los puntos más graves, que es como que hay unas multas, o sea, las multas que hay ahorita son de las multas que había en 1942, donde se pagaba como 100 colones por contaminar el río, ¿verdad? Y las multas de ahorita son las que se están proponiendo son de 5 a 7 salarios base, que son como unos 3 millones. Entonces, para una empresa así súper gigante, no quiero como solo tirarle como a las piñeras y a las bananeras, es lo que se me viene a la mente. Que contaminan un acuífero, como ya ha pasado en la zona norte, y que a las personas de esa comunidad que se abastecían de ese acuífero hay que llevarles el agua en contenedores y ya el acuífero ya no se puede recuperar. Entonces se paga 3 millones de colones por eso, ¿verdad? Cuando a la IA o al gobierno le ha costado miles de millones paliar esos asuntos. Entonces, eso, y nada más para terminar, que también, además de la legislación nacional, Costa Rica se adhiere también a varios compromisos internacionales. Tal vez eso lo pueden ver después, nada más para ya terminar. Entonces, nada más como para cerrar, podemos decir que el recurso hídrico en Costa Rica es un recurso bastante abundante, pero que a la vez es vulnerable. Y bueno, la problemática que se ve en la cuenca del Río Grande de Tárcoles, como les dije, no es exclusiva del Río Grande de Tárcoles, sino que también se ve en otras cuencas a lo largo del territorio y otras cuencas tendrán otras problemáticas. Y hay limitaciones, yo creo que más que todo, incluso ya no más allá de las limitaciones económicas, creo que hay una de las grandes limitaciones es la falta de voluntad
política institucional, ¿verdad? Para hacer las cosas, porque como se demostró esa gente que trabajó en 1994, es posible hacer cosas si de verdad se tiene algo de voluntad. Y luego, bueno, el marco legal que está desactualizado y un poco desarticulado, que es necesario actualizarlo y la importancia también de trabajar con estrategias que incluyan tanto estas estrategias bottom-up como las top-down, ¿verdad? Como integrar el trabajo que se hace en las asociaciones con el trabajo de las instituciones gubernamentales. Y ya para finalizar, eso es muy personal, yo también creo que es muy importante el trabajo individual, ¿verdad? Porque uno ve estos videos o va a un lugar que se ve así súper contaminado y uno llora y se da por el pecho y se rasga las vestiduras, como dicen, ¿verdad? Pero al final, o le da mucha cólera, al final no se hace nada con eso, ¿verdad? Es como bueno, empezar por cuidarse uno, porque si uno no se puede ni cuidar, uno que va a estar cuidando un río, ¿verdad? Y, y ya después ver como, bueno, a nivel de mi casa, ¿qué puedo hacer yo en mi casa? Que tal vez no tirar las grasas por el alcantarillado, estar pendiente cuando hay que darle mantenimiento al tanque séptico, ese tipo de cosas. Y ya, también ya para terminar ahora sí, eh, como también es nuestra responsabilidad, creo yo, como biólogos, que no solo, o sea, tal vez el tema ahorita que ayer es más como enfocado como a la salud humana, pero esos ríos están así de asquerosos y hay muchísima fauna todavía que está asociada ahí, que están viviendo, ¿verdad? Todavía resistiendo un poco y tal vez no en las condiciones de salud más adecuadas, pero este, eso. No sé si, una hora, no sé si tienen preguntas o algún comentario. Sí, si tienen preguntas, pueden usar el chat, pueden levantar la mano, ¿verdad? Porque si no, yo tengo más que una pregunta, un comentario, y es que, usted se acuerda, Milena, bueno, yo los llevé a ustedes a Carara y vimos Carara, vimos un pueblito que se llamaba El Sur, y pasamos a ver Playa Azul. Y a mí, pues, la idea era que nosotros siempre en la escuela de biología, pues, llevamos a la gente a los lugares así pristinos, ¿verdad? Donde se puedan ver la fauna, donde podamos ver plantas y encontrar organismos. Y a veces se nos olvida también mostrar la otra cara de la moneda, ¿verdad? Porque Playa Azul es un lugar muy interesante porque son comunidades que reciben toda la basura del Valle Central, o sea que ellos no la producen, reciben ese impacto y usted encuentra de todo, desde llantas hasta juguetes, principalmente residuos sólidos, que es lo que se puede detectar a simple vista, sin mencionar otros contaminantes. Entonces hay un lado de Costa Rica que sí es necesario donde nos involucremos más, ¿verdad? Donde la escuela lamentablemente no ha creado las condiciones para tener pues un acercamiento más con esas comunidades y ayudarles a resolver esos problemas. El otro aspecto que me llamó mucho la atención es un problema crónico en las grandes ciudades y conste que ahora el área metropolitana se ha replicado en zonas como Ciudad Quesada, como Guapiles, como Pérez Celedón, que están siguiendo el ejemplo de San José, de muy poca planificación urbana. Y vos hablabas de los acuíferos, perdón, de los tanques sépticos. El problema es que ahora muchas urbanizaciones es un aspecto que no le dan mucha prioridad. No están obligadas, por ejemplo, a recoger las aguas, tanto las negras como las grises, y tener una planta de tratamiento. Pues cada casita tiene un tanque séptico. Y ojalá que todos funcionaran, pero lo que se ha encontrado es que la mayoría filtran las aguas negras. Y eso eventualmente va a contaminar acuíferos. Entonces, eso es como una espada de Damocles que está ahí, pues, a la espera que caiga, ¿verdad? Y tengamos una tragedia ambiental que al final lo que va a producir es que estemos como en sitios, por los que vos mencionaste de Piñeras, repartiendo el agua en camiones. El otro aspecto es el video que presentaste, que eso se repite en muchas represas.
¿verdad? Me acuerdo de una, yo hace tiempo no llevo a los estudiantes ahí, pero antes los llevaba a la represa del Brasil. Y es que es impresionante que tienen que sacar toneladas de residuos sólidos que vienen de sitios de construcción, que vienen de industrias, de casas, eh, para poder producir energía eléctrica. Y es que nosotros como país tenemos que quitarnos muchas malas costumbres. Entre ellas es tirar todo a los ríos. Vos dijiste que muchos camiones que limpiaban tanques sépticos, de ahí, ¿a dónde creen que van a depositar esos residuos? Lo van a depositar un río. Igual con los camiones que recogen residuos de construcción o residuos incluso de jardines, ¿verdad? Todo esto va a escondiditas o a una propiedad donde pagan por tener acceso a un río y todo lo depositan en el río. Entonces, somos muy cochinos. En ese sentido, pensamos que el agua se lo va a llevar y nunca lo vamos a ver. Pero son toneladas lo que nosotros depositamos, no solamente en los ríos, sino también en los océanos. Pues hay un aspecto muy importante de cultura que tenemos que cambiar porque no estamos acostumbrados a pagar por el valor del agua. Todos queremos que el agua sea barata y que sea de altísima calidad, pero no queremos pagar por la infraestructura. Y una cifra que vos mencionaste al inicio es que, por aquí la tengo en mis notas, bueno, ya no las encontré, pero que una gran parte del agua potable se desperdicia. Y eso seguramente es por tuberías defectuosas o por fugas, etcétera. En una parte considerable. No sé si te acordás del... Sí, sí, casi, es como la mitad, entre el 40 y, ¿qué? 47 y 67%, algo así. Sí, entonces tenemos la ventaja de que el recurso es generoso, el recurso es abundante, pero si no lo fuera, estaríamos en graves problemas. Y aquí, siempre yo lo he dicho y parezco un disco rayado, que tenemos el valor del agua cuando el agua se va, cuando no podemos hacer lo que usted está haciendo ahora, ¿verdad? Porque apenas se va el agua, nos da una sed, nos da unas ganas de ir al baño, de bañarse, etcétera, pero el agua se fue. Y más cuando ese periodo se extiende por días o llega nada más una hora, media hora al día y hay que ver cómo hace usted para colectar agua. Entonces, hay que cambiar la parte también cultural, educativa y también involucrarse más, que vos lo dijiste al final, ¿verdad? Que creo que es importante estar, como biólogos y biólogas, tenemos que estar em, involucrados, por lo menos a nivel local, con los problemas de nuestra comunidad, e intentar resolverlos, tener esa experiencia que si bien la universidad no te la da, porque es muy raro que por lo menos la escuela de biología la proporcione, ese trabajo y esa experiencia comunitaria, que es necesario involucrarse, ¿verdad? Porque cuando vos fuiste a la planta de tratamiento de Los Tajos, ¿cuántos biólogos viste trabajando ahí? Sí, no. Yo a veces he pensado también que tal vez me equivoqué de carrera, no era biología, sino salud ambiental, lo que quería estudiar, pero ¿Cuántos biólogos trabajan en el departamento ambiental de una municipalidad? bueno, solo hay como un puesto, ¿verdad? También. Sí. ¿Cuántos biólogos trabajan en alguna oficina que tenga que ver con el manejo del agua? Es decir, creo que a veces decimos, es la Universidad de Costa Rica que no nos ha entrenado, no nos ha dado los instrumentos, pero creo que hay que meterse, ¿verdad? Hay que usar los codos porque en muchos casos pues podríamos aportar mucho, sobre todo en la parte de regeneración. Y al final, cuando hablaste de bottom up, mencionaste algunas organizaciones que son iniciativas muy interesantes, como la del Río Torres, amigos del Río Torres. En el Río Torres, nada más hay que asomarse, si ustedes están en San José, se asoman ahí por un puente y abandonan todas las esperanzas, ¿verdad? Pero es una organización de muchas que están trabajando en el área metropolitana para recuperar los ríos urbanos y hacer corredores biológicos para que la gente pueda disfrutarlos. Y eso implica reforestación, eso implica tener las plántulas y el trabajo mecánico de ir y sembrar.
que ahí es donde muchos biólogos y biólogas podríamos aportar, ¿verdad? Meternos con esas ONGs. Y sí hay biólogos, ahí sí yo he visto biólogos. Sí, entonces yo creo que la seriedad y la dificultad de una situación como el manejo del agua no debe ser así como un obstáculo para que perdamos la esperanza, sino al contrario, tener así la inspiración para meternos y de ahí aportar, ¿verdad? Con nuestro conocimiento y esfuerzo. Bien, no veo más personas en el chat, no hay preguntas. Yo creo, bueno, yo tal vez los asusté un poco porque les dije que les iba a dar un poquito más de preguntas para el examen basada en su charla, Milena. Entonces tal vez están asustados, asustadas de hacer preguntas porque luego se embarcan, ay, van a meter esta pregunta en el examen. Más trabajo. No, pero voy a poner por lo menos una o dos preguntas más de los tópicos que tocó Milena. Y con eso dejamos el examen así con un nivel de carga, digamos, razonable. Y en las notas de clase yo les voy a dar más detalles de cómo es que lo vamos a resolver, ¿verdad? Y no queda más que darle gracias a Milena por su tiempo y que sacara, ¿verdad? Porque ella está muy ocupada y también está llevando cursos y otro montón de cosas. Entonces yo aprecio mucho que haya sacado su tiempo y que nos haya hablado de su experiencia en estos tópicos. Y ojalá que continúe, ¿verdad? Que no se quede ahí, ¿verdad? Sino que sigamos haciendo investigación a pesar de todo. Bueno, Muchísimas gracias, más bien, Gerardo. Y bueno, y mucho gusto, aunque no hay ninguna carilla por ahí, solo bueno, yo tuve que bichitos. apagar mi video porque ahorita el internet lo tengo débil, entonces lo apagué. Pero usted tiene que echarnos, porque usted es la anfitriona. Ah, ok. ¿Y Que qué hago? ¿Usted acabarla. necesita hablar más con ellos? No, no, yo luego les hago un resumen por escrito en las notas de clase, pero usted sí tiene que sacarnos. Ok. Bueno, entonces imagino que deben Bueno, muchas estar gracias. deseando ya salir. Muchas gracias a todos y espero también como que, yo creo que este es el cierre del curso, me dijo, ¿verdad? Sí, Espero sí, esa era. que lo hayan disfrutado también a pesar de las condiciones estas apocalípticas. Pero bueno, nada, que pasen buena tarde y que les vaya bien el examen. Gracias. Hasta luego, gracias, Chao, Milena. chao.